Saludos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. El tema de hoy se trata de Miguel Mendoza, el cronista deportivo, y el enfrentamiento que ha tenido con el exilio histórico nicaragüense radicado en Estados Unidos. Además del aparataje de la batería mediática que se ha metido por el medio en defensa de las ofensas que Miguel Mendoza dirigió a este grupo de personas que se reúne cada viernes como activistas independientes a protestar en contra de la dictadura sandinista nicaragüense, pero que además son de las personas que han manifestado públicamente que no les interesa tener de representante a ningún sandinista de la MRS Unamos y que no confían en la clase política de Nicaragua y que por su parte no están buscando ningún tipo de unidad con gente en la que no confían y no van a confiar. Al final voy a hacer una propuesta referente a lo que considero desde mi criterio que es lo que necesita Nicaragua para poder salir de el comunismo que lleva más de 40 años azotando a nuestro país. Entonces comenzamos de esta manera. Miguel Mendoza recientemente escribió en un Twitter donde decía que los gringos chinelas de ganchos estaban apoyando a Donald Trump, que cómo era posible que la comunidad nicaragüense estuviese apoyando a este candidato. Evidentemente, este comentario obedece a que Miguel Mendoza es un sandinista solapado que está alineado con los sandinistas de la MRS. Él siempre ha reconocido públicamente de que a él le pagaban por hacer campañas políticas a favor, por ejemplo, de Monte Alegre. También es una persona que fue apadrinado por el sandinista Edgar Tijerino como cronista deportivo. Recordemos que el exilio forzado de la primera dictadura sandinista de 1980 está conformado por personas que, al igual que a partir del 2018 tuvieron que irse de Nicaragua, lo fue en la década de los 80 y en su mayoría muchos eran niños, otros eran jóvenes que estaban escapando del servicio militar obligatorio impuesto por esos sandinistas que ahora les están pidiendo que los dejen representarlos, y además padres de familia que iban escapando, dejando abandonadas todas sus propiedades, que también fueron robadas por una ley que Sergio Ramírez firmó junto con Daniel Ortega, donde se apropiaban de todas las propiedades que quedaban abandonadas, porque evidentemente nadie quería vivir la guerra. Pues esa gente que provocó ese exilio ahora se dan el lujo de llegar, escuchen bien esto, de llegar ahora ellos en condición de exiliados, pero no como unos humildes nicaragüenses campesinos a los que les tocó salir huyendo de la represión de la dictadura. No, ellos llegaron en un avión por medio de un acuerdo, un amarre entre la MRS y Daniel Ortega, apoyados por el gobierno de Estados Unidos. Pero que además no llegan a pedir perdón, no llegan a disculparse y a reconocer todo el daño que le causaron a esta generación de exiliados, sino que llegan con la prepotencia de decir: si ustedes no me aceptan, si ustedes no me reconocen, entonces son mi enemigo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Esa es la posición que han tenido desde que llegaron y que los exiliados le respondieron: está bien, pueden decirnos chineleganchos si quieren, pero nosotros seguimos con nuestra posición. Es más, se pusieron sus chinelitas y se fueron a su protesta acostumbrada y se tomaron fotografías y las compartieron, lo cual continuó con la burla de otro personaje como es Ricardo Zambrana, otro sandinista, hijo de sandinista y que fue militante del Frente Sandinista. Entonces, no es suficiente con que un personaje como el señor Mendoza inicie este tipo de comentarios de discriminación hacia los exiliados, sino que en asociación con otros pseudo periodistas
continúan el ataque a este tipo de personas que inclusive pidieron por la liberación de todos ellos como presos políticos, porque a diferencia de lo que hacía la mujer de Maradiaga y la mujer de Chamorro, que solo abogaban por sus maridos, este grupo de gente pedía por la liberación de todos, los más de 200 presos políticos. Jamás hubo una selección para enaltecer o sobresalir el nombre de uno de estos politiqueros que tenían aspiraciones presidenciales y que se habían propuesto como precandidatos dentro de lo que fue el circo electoral que montaron desde el 2028 hasta el 2021, cuando a todos los meten presos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que es justo que todas estas personas que han estado constantemente protestando incansablemente, metiendo sanciones, haciendo plantones, llamando a manifestaciones, que no han dejado caer el nombre de Nicaragua, que se mantenga vigente dentro de lo que es el círculo de personas que toman decisiones en Estados Unidos, sean atacados de esta manera y que ellos tengan que quedarse callados? Que la manera efectiva de hacer las cosas, y aquí me voy a referir específicamente a Ronmel López, que es un activista político en Estados Unidos, que hace cabildeos, que mete cartas, que desarrolla campañas a través de redes sociales, pero además en el terreno, en físico, lleva a cabo ese tipo de campañas con resultados. Cuando ustedes ven que aparecen sanciones, que aparecen nuevos comunicados condenando a la dictadura, es justamente por este tipo de acciones. Y tenemos una campaña fuerte de decir, haga patria, denuncia un sapo, lo que significa que están los números de teléfono donde usted puede llamar y dar el nombre, el apellido, la dirección, las fotos, todas las pruebas que demuestran que un sapo que está en Estados Unidos, posiblemente con el parol humanitario o pidiendo asilo político, era un miembro activo del Frente Sandinista que provocó ese exilio masivo que sigue llegando allá a Estados Unidos. Pero no, se dedican a atacar a quienes piensan diferente. Se dedican a atacar a todas estas personas que voluntariamente están activas y que es de agradecerse, porque muy distinto es pertenecer a una élite politiquera como lo es la MRS, que vive de innumerables ONG captando fondos. Vayan ustedes y pregúntenle a todos ellos de qué trabajan. Ninguno trabaja. Inclusive los chavalos supuestos líderes estudiantiles tampoco trabajan y se la pasan en las redes y están posteando y están viajando y están comiendo y se están sacando fotos, y al final pareciera que esta supuesta lucha que ellos llevan es a ver quién se saca más y mejores fotografías, porque de ahí a resultados no hay, pero muy campantemente agarran los logros de estos otros grupos de personas que inclusive andan con bajo perfil y se ponen el sombrero y saludan con sombrero ajeno, como si fuera una acción de ellos, un logro de ellos, cuando evidentemente no lo es, porque ellos han estado en contra de muchas de las acciones que se han pedido como medida de presión. Por ejemplo, ahorita se está impulsando que se aplique la Renacer con el tema del CAFTA, que permitiría la suspensión. Ya empezaron la campaña, no, porque van a sufrir los más pobres. En algún momento pensaron en los más pobres en los 80, cuando sometieron a la gente a tortura, a hambre, a persecución, a violación. En ningún momento, jamás se detuvieron a pensar en el daño que le estaban causando a la gente. Y en cómo robaron, y en cómo saquearon, y cómo destruyeron la economía, más todas las propiedades que se robaron. Hoy se venden como víctimas ante el mundo cuando están prácticamente recibiendo una cucharada de su propia medicina. Por lo tanto, para mí, ninguna persona disidente del Frente Sandinista merece el más mínimo voto de confianza, porque no se lo merecen, porque no son confiables y porque no les interesa resolver los problemas de Nicaragua. Lo único que les interesa a ellos son las cuotas de poder que puedan llegar a agarrar, y eso lo demostraron cuando se presentaron en el circo electoral 2021, cuando todos
Absolutamente todos los nicaragüenses les estábamos diciendo no se presten más a la farsa electoral de Ortega. Y sin embargo, fueron haciendo todo lo que a Ortega le convenía. Y a Ortega no lo afectaron en lo más mínimo. Si al final la mayoría de las sanciones que se han conseguido ha sido a través del activismo independiente de gente que no pertenece a estas organizaciones corruptas, que captan fondos y que viven de fondos y que viven del cuento. Y que mientras más se alargue la crisis de Nicaragua, más dinero le va a entrar a ellos. Por eso es que están apurados queriendo que les den una representación para que les desembolsen el dinero. Lo dijo un señor de los eurodiputados, un sandinista que ellos trajeron a Nicaragua con el fin de luchar contra la dictadura somocista, entre comillas. Javier Nart se llama el señor. Él lo dijo claramente, se necesita que llegue un solo bloque, una sola representación y entonces la ayuda va a estar disponible. ¿Por qué? Porque ya les han invertido tanto dinero y sin resultados que están viendo nuevas opciones de personas que realmente logren captar ese sentimiento, esa necesidad de la mayoría de los nicaragüenses y que tengan ese respaldo representativo de decir, acá está nuestra oposición, acá está la gente que se va a encargar, que es muy capaz. Y esto me lleva al siguiente punto. Siempre nos han dicho, unámonos, tenemos que estar todos unidos, debemos ir todos unidos. Ajá, ¿unidos a qué? Siempre les hemos preguntado, ¿unidos a qué? ¿O a quién? ¿En torno al sandinismo? ¿En torno a sus agendas? Para que ustedes sigan llenándose de dinero a costilla nuestra, a costilla del sufrimiento. Creo que ya es demasiada la sinvergüenzada, la inmoralidad y el degenere de todos esos sandinistas ochenteros que ahora andan como santas palomas, pero que en esencia no han dejado de ser lo que son. Y parte de eso está en este tipo de ataque que recibe el exilio por parte de miembros o simpatizantes o aliados de ese grupo de sandinistas. Una vez más queda demostrado por qué razón, como antisandinistas, no hay ningún punto de coincidencia donde nosotros podamos decir, aquí nos identificamos con ustedes y aquí vamos a trabajar. Cuando dije que quería hablar sobre lo que considero que necesita Nicaragua, no es el cuento que te han vendido. Arreglémonos ahora, entendámonos ahora y después ya vemos. Ese después ya vemos no es ninguna garantía de nada y mucho menos de cambio, porque la propuesta que te hace este grupo de señores que ahora se hacen llamar Monteverde, pero que son los mismos MRS, UNAP, UNAMO, Alianza Cívica, Coalición, que estaban en todo el show electoral, ahora se están reunificando en el exilio con el nombre Monteverde para seguir con el mismo cuento y con la misma farsa y con la misma payasada. No tienen un plan de gobierno, un plan de nación donde incluyan las soluciones que le van a dar a todos y cada uno de los problemas tan graves que va a enfrentar Nicaragua una vez que se deshaga de la dictadura sandinista de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus 40 ladrones. En mi opinión, se tiene que conformar un gobierno de derecha, antisandinista, radical, que esté dispuesto a pelear y a luchar por los intereses nacionales, no por intereses personales ni sectarios. Y se tiene que ganar en unas elecciones legítimas donde se consiga el poder total dentro de lo que es la Asamblea Nacional para poder reformar y tumbar todas y cada una de las leyes impuestas por el régimen. Porque el hecho de que todas las leyes que han pasado sean legales no quiere decir que sean justas. Por lo tanto, se necesita hacer una revisión completa de toda la Constitución y empezar por definir cuáles van a ser los roles y los cargos, quiénes los van a ocupar y si esas personas están aptas para poder hacer un saneamiento, una limpieza total de todas las instituciones públicas para que Nicaragua por fin pueda decir que tiene libertad, que tiene democracia y sobre todo que persigue la justicia. Que se olviden
todos estos politiqueros que van a continuar con la misma fiesta que han venido haciendo desde los 90, donde se ocuparon y se encargaron de desaparecer a la oposición de derecha. No nos definimos como liberales porque el liberalismo de Arnoldo Alemán es completamente corrupto y es en gran parte responsable por el pacto que hizo con Ortega de que Ortega regresara al poder. Y gente del partido PLC de Arnoldo Alemán es la misma gente que luego constituyó el PLI de Montealegre y que luego constituyó el C por L de Kitty Monterrey y que siguen siendo los mismos. Los mismos corruptos, los mismos zancudos, los mismos politiqueros que solo saben vivir de la política. Por ahí dice un dicho, si no tienes ninguna otra capacidad, nada mejor que hacer, métete de político, porque el político vive de manera parasitaria y de manera fácil. Está demostrado que para nosotros, como opositores, estamos buscando nuestra propia representación y nuestra propia conformación para poder enfrentar no solo al sandinismo que está en este momento en el gobierno de manera ilegal, sino también al sandinismo junto con los corruptos liberales que se están reorganizando en el exilio con miras, escuchen esto, a un gobierno de transición similar a lo que hicieron en el 79. Y eso significa de que gente como usted y como yo no vamos a tener ni voz, ni voto, ni poder de decisión para que toda esta camarada de sandinistas, ochenteros, disque renovados, progresistas, regresen al poder. Y que regresen completamente blindados como gobierno y que nadie los pueda tocar, que nadie pueda hacer absolutamente nada en contra de ellos, porque eso es lo que hicieron en los 90. Con el pacto entre la Violeta y los sandinistas, se protegieron mutuamente de los actos de corrupción, de los crímenes de guerra, inclusive la violación a Zoila América. Es increíble que después de tantos años, 5 años van ya, desde que salimos a las calles en el 2018, y que sigamos discutiendo lo mismo, los mismos temas. Quienes me conocen saben que yo he estado denunciando en todo momento las pretensiones de perpetuar el sandinismo ahora con caretas renovadores que se han cambiado el nombre, que se han cambiado las siglas, que se han cambiado el color, pero que siguen siendo los mismos guerrilleros de los 80 que impusieron el terror en Nicaragua, que metieron la ideología marxista, comunista, castrista. No han cambiado y no van a cambiar. Y es hora de que empecemos a exigirle a todos los que dicen querer representarnos o que quieren incursionar en la política nicaragüense, como mínimo, que tengan estudios relacionados con la política, con las ciencias políticas, con el derecho, para que puedan formular leyes, para que puedan encontrar vacíos de leyes, para que puedan crear nuevas leyes más acordes a los tiempos actuales. Pero no lo vamos a conseguir cuando tienes a unos propagandistas que se atreven a llamar chinelas de gancho a la gente que vota en Estados Unidos, la gente que está condicionando, por cierto, su voto a los políticos de Estados Unidos dependiendo del compromiso que tengan de ayudarnos a sacar a la dictadura de Nicaragua. Sin embargo, es motivo de burla por parte de los que en su momento llegaron diciendo nosotros queremos representarlos, dennos su apoyo, y han encontrado una resistencia que por lo pronto no veo yo que vayan a ceder, porque son personas que realmente no tienen nada ni que perder ni que ganar respecto a la política de Nicaragua, porque tienen sus vidas hechas y resueltas, producto del exilio forzado al que los obligaron todos estos politiqueros de 1980 y la primera dictadura sandinista. Soy Jessica Castro, muchas gracias por su atención. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.